Bien, entonces les decía, teníamos los alcanos, ¿sí? Que tenían enlaces sencillos, ¿sí? Esos enlaces sencillos formaban una serie homóloga que habíamos visto hasta el 9, con una fórmula que llamamos fórmula genérica, que era carbono N, hidrógeno 2N más 2. Bueno, con esto completarían ustedes el cuadro que venían haciendo ayer. Ahora lo que estamos intentando ver son los alquenos, que es la otra serie. Los alquenos, sí o sí, van a tener como condición sine qua non, ¿sí?, que dos átomos de la cadena carbonada que los forma van a tener que tener una hibridación sp2. Esto significa que los orbitales, ¿sí?, que conformaban esa hibridación sp2, yo ya lo había dicho ayer, se orientaban hacia los vértices de un triángulo, por ejemplo ese. Ahora bien, como quedaba un orbital p sin hibridar, ese orbital p lo podríamos dibujar en rojo, y ese orbital p iba a tener la particularidad de estar a 90 grados del plano formado por ese triángulo. Esta entonces sería la característica de los orbitales sp3 híbridos. Si yo digo, perdón, sp2 híbridos. Si yo digo sp2, me estoy refiriendo a que hay un orbital s y dos orbitales p hibridados. Acuérdense que hibridado quería decir mezclados. Bien, pero yo acá, en este dibujito, solo estoy dibujando uno de estos dos átomos de carbono. Entonces voy a tener que dibujar el otro. Por supuesto, enfrentado, ¿sí? Lo voy a hacer acá. Vamos a hacerlo ahí. Acá estaría el otro átomo de carbono con sus hojuelitas que, acuérdense que yo les había dicho que entre orbitales había una diferencia en grados de 120 grados sexagesimales. Acá es lo mismo, ¿sí? Bien, este otro átomo de carbono también posee ese orbital p sin hibridar. Por lo tanto, lo voy a tener que dibujar. Ahora bien, ¿qué sucede con estos orbitales p que no están hibridados? Bien, estos orbitales p, no sé si ustedes recuerdan que yo les dije en algún momento que había veces que los orbitales se enfrentaban de manera frontal, y había veces en que lo hacían de manera lateral. Entonces, esto es lo que sucede con los orbitales que no están hibridados. Se van a unir entre ellos, ¿sí? Yo voy a hacer la unión con abajo una línea de puntos porque como está dibujado en perspectiva, esto no se vería, ¿sí? Y arriba una línea continua, se unen en un tipo de enlace que se llama, les voy a poner acá, se llama enlace pi. Enlace pi. ¿Qué se enlazan o qué se unen en los enlaces pi? Los que se van a unir, y siempre tenemos que ponerlo entre paréntesis, son dos orbitales p, ¿sí? Un orbital de uno de los átomos de carbono, sería el que está dibujado a la izquierda, y el otro orbital p sin hibridar del segundo átomo de carbono. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, el enlace se va a llamar pi, vamos a poner acá arriba, es un enlace que se forma a partir de una unión, voy a poner acá, lateral, ¿sí? Lateral quiere decir que se van a juntar de manera paralela, tanto este como este, ¿sí? Se juntan de manera paralela, forman ese enlace que se llama pi, PP, así se llama ese enlace.
Ahora bien, otra de las uniones que se forman son las frontales, ¿sí? Bien, ¿dónde se forma una unión frontal? En este caso, lo voy a trasladar acá. Esta unión en donde el globito, digo así para que se entienda mejor, el globito celeste se enfrenta al otro globito celeste y se solapan, ¿sí? Se entrecruzan, forma lo que se llama un enlace sigma. Y ese enlace sigma, también entre paréntesis, voy a tener que colocar cuáles son los orbitales que se están uniendo. Entonces voy a tener que poner sp2, sp2. ¿Por qué sp2, sp2? Uno de ellos pertenece a uno de los átomos de carbono, supongamos el de la izquierda, y el otro sp2 pertenece al átomo de la derecha. Entonces se están uniendo de manera frontal, por eso voy a poner acá que es una unión frontal, ¿sí? Que da origen al enlace tipo sigma. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Pero, fíjense, vuelvo a la estructura más sencilla, que es esta que está aquí. Esta estructura sencilla sería el primer compuesto de la serie homóloga. ¿Por qué? Porque yo había dicho que los alquenos, como condición, tienen que sí o sí deben tener dos átomos de carbono que posean hibridación sp2. Ahora bien, el resto de los enlaces, ¿sí?, están o son completados por hidrógeno. ¿Por qué? Porque son hidrocarburos. Acuérdense que ayer les dije que los hidrocarburos eran tipos de compuestos orgánicos formados por átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Entonces, sí o sí, debo completar los enlaces que me quedan con hidrógenos. ¿Cómo yo dibujo estos enlaces? Bueno, como para recordar un poquito, ¿sí? Esto es de química 1, el átomo de hidrógeno, lo voy a poner aquí, el átomo de hidrógeno tiene un Z, el Z sería el número atómico igual a 1. ¿Qué significa? Que tiene un protón en su núcleo. En la tabla periódica, el hidrógeno se encuentra en estado neutro. Por lo tanto, si es neutro, la carga total tiene que ser nula, 0. Entonces, si tiene un protón, en sus niveles energéticos va a tener un electrón. Si yo dibujase el átomo de hidrógeno, ¿sí?, sería una esfera, una esferita. ¿Por qué una esferita? Justamente, sí, bueno, estas dos rayitas es para que les dé la idea de que es un cuerpo, sí, que no es una circunferencia. Entonces, esta esfera, ¿sí?, tiene en su centro el átomo de hidrógeno, en su centro va a tener el protón. Y alrededor, en toda esa nube esférica, va a girar el electrón. Entonces, estas esferitas, que en el caso de el primero de la serie de los alquenos tengo 4 esferitas, ¿sí?, las debería dibujar. Esperen que voy a sacar el cartel este que ustedes no lo ven porque yo sí lo tengo. Ahí está. Lo debería dibujar en los extremos, fíjense acá, en los extremos de estos enlaces que me quedaron libres. O sea, esta sería una esfera de hidrógeno, acá tengo otra, acá otra, y acá otra. Muy bien, esas esferas, entonces verdes, estarían demostrándome y mostrándome que lo que yo estoy uniendo también es de manera frontal. Aquí, esta unión que se me forma
también es una unión frontal, porque imagínense ustedes que es una esfera que se va a entrecruzar, ¿sí?, con esta hojita del átomo de carbono hibridado sp2. Por lo tanto, es frontal. Primero y principal va a ser siempre frontal porque el átomo y los orbitales que conforman al hidrógeno, ¿sí?, son esféricos. Y las esferas no tienen un lado, sino que, ¿sí?, no tienen lado, o sea que nunca va a poder ser lateral, como en el caso de las hojitas. Por lo tanto, esta unión que vamos a poner acá es una unión también frontal. Va a dar origen a otro enlace y ese enlace se va a llamar también sigma porque es frontal, pero ahora entre paréntesis voy a tener que colocar qué se une con qué orbitales se unen con qué. Entonces, yo estaba en el átomo de carbono que tiene una hibridación sp2 y se va a unir con el orbital del hidrógeno. El orbital del hidrógeno tiene una configuración electrónica de 1s. 1s, esa es la configuración electrónica. No sé si ustedes, bueno, si todos recordarán, ¿sí?, cómo se establecían las configuraciones electrónicas. Eran a partir de considerar que los elementos estaban como rodeados por esos orbitales que podrían ser atómicos y moleculares, que eran volumétricos y que cada uno tenía una forma especial. Entonces, como el átomo de carbono tiene solamente un electrón, le es suficiente contar con ese orbital S esférico. Por eso es que se enfrenta con el orbital sp2 hibridado del carbono, se unen frontalmente, dando origen a esos enlaces sigma. Entonces, resumiendo, lo que tenemos acá es el primer elemento de la serie homóloga de los alquenos y se va a llamar eteno. ¿Sí? Eteno. Si ustedes comparan y van a la columnita, si tienen la tabla de los alcanos, van a ver, yo voy a hacer acá, si me permiten, este era el primero de la serie de los alcanos y se llamaba, voy a poner acá, metano. El segundo de la serie de los alcanos tenía 2 átomos de carbono y se llamaba etano. Y así seguían. Bien, yo les digo entonces ahora que al estar en los alquenos no puede haber uno que tenga un solo átomo de carbono. Entonces el primero de la serie, ¿sí?, va a ser ese que tenemos dibujado nosotros, arriba, carbono, hidrógeno 2, doble enlace, carbono, hidrógeno 2, y se va a llamar eteno. ¿Sí? Fíjense, cambio la terminación ano de los alcanos por la terminación eno de los alquenos. ¿Sí? Esa es la sutileza de la nomenclatura de estas series. Entonces, yo la puedo representar de esta manera, supongamos, primer forma de representar. Esta estructura es una estructura espacial, ¿sí?, pero simplificada. La puedo representar de esta manera, que es una estructura también espacial, pero detallada, en donde yo coloco los ángulos, cuáles son los tipos de enlace que se forman, de qué manera se unen cada uno de esos orbitales. Y en tercer lugar, tengo esta otra representación, vamos a ponerla 3, que vendría a ser la forma estructural simplificada, ¿sí?, que se puede escribir de esta manera. Ahora bien, lo que les quiero mostrar acá y hacer la analogía con esta
representación o con esta, es lo mismo, pero lo voy a hacer acá porque están a la par, es que yo acá, entre átomo de carbono y átomo de carbono, dibujé que existe un enlace doble. Donde dibujé, acá a la derecha, la forma de los orbitales, fíjense, existe un tipo de enlace que es el sigma. Este enlace sigma estaría representando una de las dos líneas, supongamos, cualquiera de ellas, supongamos esa que está ahí. Entonces, ese es el enlace sigma, una de las linitas. Mientras que el otro enlace que tengo acá arriba, ¿sí?, está representando el enlace pi que se formó. Ese enlace pi, recuerden que estaba conformado por los orbitales que no se habían hibridado, los orbitales del átomo de carbono sin hibridar. No se confundan con estas tres líneas que podríamos decir que existen en este dibujo, ¿sí? Esta línea continua y la línea de puntitos que yo estoy señalando que se unen de manera lateral, ¿sí?, me representarían solamente una de estas dos líneas. ¿Por qué se las une arriba y abajo? Bueno, porque ustedes tienen que imaginarse que el único electrón que hay acá, ¿sí?, va a recorrer todo este espacio, tanto arriba del plano de este triángulo que se forma en azul, como debajo. O sea, el movimiento es así en forma de 8, digamos, ¿no? Bien, y el otro electrón que quedó acá, en el otro átomo de carbono, lo mismo. Entonces, esas uniones que son las líneas continuas o la de puntitos, me estarían representando esa unión que existe entre dos electrones en un mismo orbital. Entonces, si yo lo traslado a esta estructura, simplemente estaría simbolizado con una de las líneas. ¿Estamos? Bueno, eso tiene que quedar claro. Entonces, primero de la serie homóloga teníamos a el eteno. Bien. Segundo de la serie homóloga, acá vamos a poner, estos son los alquenos, ¿sí?, que los voy a poner hacia abajo, y estos eran los alcanos, ¿sí?, para no mezclar con lo que tenemos arriba. Bien, ahora deberíamos colocar, borro esto del átomo de hidrógeno para que no se mezcle, ¿sí? Bien, deberíamos colocar el segundo de la serie de los alquenos. Entonces, el segundo de la serie de los alquenos va a ser aquel que tenga 3 átomos de carbono, ¿sí? Si era alcano, este se llamaba, recuerden, propano, ¿sí?, terminación, la misma terminación. Pero ahora en los alquenos vamos a tener este. Y fíjense, tengo 3 átomos de carbono, ¿sí?, enlazados. 2 de ellos se unen mediante un enlace doble y el resto puede unirse con un enlace simple. Entonces, si yo ahora lo dibujo de otra forma, lo voy a hacer acá, pero primero le vamos a poner un nombre. Si el alcano se llamaba propano, el alqueno correspondiente a los 3 átomos de carbono se va a llamar propeno, ¿sí? De nuevo, solamente cambio la terminación. Bien, entonces lo voy a dibujar acá. Fíjense, acuérdense que es un átomo de carbono, doble enlace, el otro átomo de carbono, ¿sí?
Y en uno de estos dos es indistinto. Voy a colocar el tercer átomo de carbono. Ese átomo de carbono, al estar unido mediante un enlace sencillo, este átomo de carbono va a tener los 4 enlaces, ¿sí? Como si fuesen una pirámide tetragonal. Entonces, el resto va a ser llenado por hidrógenos. Y esto que yo he dibujado acá de una manera espacial sencilla, es exactamente lo mismo que tengo acá. Son 2 átomos de carbono, ¿sí? Unidos mediante ese enlace doble, más un átomo de carbono más, cuya unión es simple. Por lo tanto, lo que podemos decir es lo siguiente, fíjense, este átomo de carbono tiene una hibridación sp2. ¿Por qué? Porque tiene una unión doble. El segundo átomo de carbono, lo mismo, está hibridado sp2. Pero el tercer átomo de carbono no tiene uniones dobles. Todas sus uniones son sencillas, simples. Por lo tanto, voy a decir que ese átomo de carbono, el tercero, tiene una hibridación igual a sp3. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, acá va a pasar algo similar a lo que teníamos acá arriba. Ahí, visualicemos así. Una de estas uniones, una cualquiera, es la unión sigma. ¿Qué une esa unión sigma? sp2, sp2. Esta unión, la de arriba, llamémosle pi. Fíjense que cuando yo hago la estructura simplificada, no dibujo, ¿sí?, esas alitas rojas que dibujé acá arriba. No las dibujo, sino sería un lío. Bien, entonces, uno de esos enlaces es un enlace sigma, el otro es un enlace pi. Estos enlaces, con los átomos de hidrógeno, acuérdense, ambos enlaces son enlaces también sigma. ¿Pero qué van a unir? Recuerden, era sp2, 1s, cada uno de ellos, y el de arriba también. Muy bien, ahora acá, este enlace que se formó entre el carbono hibridado sp2 y el carbono hibridado sp3, esta unión, son muchas líneas, esa unión también es una unión sigma. ¿Pero qué une? Une un carbono hibridado sp2 con otro carbono hibridado sp3. ¿Se entiende? Es un montón de información, yo lo sé, toda junta. El enlace, bueno. Entonces el enlace sigma es cuando está siempre involucrada S y una P. Sí. Perfecto. Sí. Y el enlace pi es solamente P. Los enlaces pi, en el caso de los hidrocarburos. Perfecto. Hidrocarburos, perfecto. En el caso de los hidrocarburos, porque no es que solamente existe la hibridación en los átomos de carbono. Hay otros átomos de la tabla periódica que también presentan hibridación, que después lo vamos a ver, ¿sí? Pero en este caso, sí, es correcto lo que vos me preguntaste. Gracias. Muy bien. Bien, vamos a el compuesto, vamos a ir un poquito más arriba, vamos a ir al cuarto compuesto de la lista, ¿sí? El cuarto compuesto en los alcanos, 1, 2, 3 y 4. Recuerden que todos los demás están saturados con hidrógeno, los enlaces, Entonces, el que tenía 4 átomos de carbono
en los alcanos se llamaba butano. Y vamos a ver que acá, vamos a ponerlo así, carbono, hidrógeno 2, doble enlace. Este tenía un hidrógeno al lado, igual que este. Este va a tener 2 y este va a tener 3. Ya lo voy a desglosar para que ustedes vean por qué sé que uno tiene 1, otro 2 y otro 3. Bien, entonces en el grupo de los alquenos, que es lo que estamos viendo, sería el tercer elemento para los alquenos, el tercer compuesto, perdón, para los alquenos, se va a llamar buteno. En este caso, tenemos que prestar atención, porque comienzan a aparecer lo que nosotros llamamos isómeros. ¿Sí? ¿Qué son los isómeros? Son aquellos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Y ya lo voy a explicar a eso. Entonces, yo voy a tener un buteno, pero dependiendo de dónde coloque el doble enlace, es que se va a llamar o 1-buteno o también otro que se llama 2-buteno. ¿De qué va a depender? De dónde se encuentre el doble enlace. Yo a los alquenos puedo numerarlos a los átomos de carbono que conforman esa cadena carbonada. Y los voy a empezar a numerar siempre del lado en donde se encuentra más cerca el doble enlace. ¿Qué quiero decir? Que no voy a empezar en este caso a numerar acá. Voy a empezar 1, 2, 3 y 4. No. ¿Por qué? Porque el número 1 debe estar lo más cercano posible al doble enlace. Si lo pongo acá, está bastante lejos. ¿Sí? Mientras que si yo coloco acá el número 1, este va a ser el carbono 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, cuando yo nombre el compuesto, yo sé que es un buteno porque tiene 4 átomos de carbono y tiene un doble enlace. Pero, ¿cuál de los butenos es? Entonces, voy a tener que poner el número, ¿sí?, del átomo de carbono que tiene el número menor que me dice dónde está el doble enlace. ¿Sí? Acá yo no puedo poner 2-buteno, porque el 1 es menor que el 2, entonces tengo que nombrarlo 1-buteno. Entonces fíjense, lo voy a escribir de nuevo. Este sería el 1-buteno. Bien, ¿cuál sería el 2-buteno? Ahora lo voy a hacer. Ahí está. Entonces voy a empezar a numerar, ¿sí? Acá, la numeración que yo voy a poder hacer, fíjense, acá yo decía, siempre el doble enlace tiene que estar en el lugar en donde yo empiece a numerar o lo más cercano posible. Por eso este se llamaba 1-buteno. El primer átomo de carbono ya tiene el doble enlace. En este caso, ¿sí?, esta es la misma que esto, sino que he corrido el doble enlace. En vez de estar acá, lo puse acá, entre los átomos de carbono centrales. ¿Sí? Bien,
Entonces, yo empiezo a numerar. ¿Desde qué lugar empiezo a numerar? ¿Desde la izquierda o desde la derecha? Es indistinto, porque fíjense, si yo numero desde la izquierda, digo 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, a este compuesto llamaría 2-buteno, porque el carbono 2 ya tiene el doble enlace. Y si lo empiezo a nombrar desde acá, numerar, digo 1, 2, 3 y 4. También sería el 2-buteno, porque este es el átomo de carbono 2. Si los numero como está acá, de derecha a izquierda, entonces es el mismo, ¿sí? El mismo compuesto. Entonces es indistinto, numere de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esto se da solamente en los compuestos que son simétricos. Fíjense que esto es totalmente simétrico. Entonces lo puedo hacer. Este entonces se va a llamar 2-buteno. Ahora, ¿existe otro buteno? Quizás podrían ustedes decirme, bueno, si primero estaba acá en el primer carbono, luego lo corrimos al segundo, que sería este caso, podríamos correrlo acá, ¿sí? Bien, pero fíjense, yo lo voy a hacer, lo voy a poner acá abajo, lo voy a hacer, ¿sí? Lo voy corriendo. Es lo que está arriba, sino que en vez de estar acá, ahora el doble enlace está acá. Pero yo, ¿qué les dije cómo se empezaban a numerar los átomos de carbono? Siempre desde el lugar más cercano al doble enlace. Por lo tanto, voy a tener que empezar a numerar desde la derecha. Y llamaré 1, 2, 3 y 4 los átomos de carbono. Por lo tanto, ¿cómo se llama este compuesto? Sigue llamándose 1-buteno. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes como si este átomo, ¿sí? Como si fuese todo a ver si yo puedo hacer acá un dibujito. Vamos a fijarnos, nosotros tenemos este lápiz, ¿sí? Entonces digo, bueno, acá está la punta. ¿La punta puede estar del otro lado? Sí, obvio, yo doy vuelta el lápiz así, ¿sí? Me queda entonces la puntita para acá, lo que hice fue dar vuelta el lápiz en este sentido, como una aguja de un reloj, y fíjense, es el mismo lápiz, sino que en este caso tiene la punta hacia la derecha y en el otro caso tiene la punta hacia la izquierda. Imagínense que este compuesto que está acá, el 1-buteno, lo podríamos dar vuelta así como dimos vuelta al lápiz, ¿sí? Entonces damos vuelta a todo esto, me queda de esta manera y sigue siendo el mismo compuesto, sigue siendo el mismo lápiz. Por eso es que el 1-buteno es aquel compuesto, que tiene el doble enlace en el primer átomo de carbono, indistintamente si ese átomo de carbono se encuentra a la derecha o a la izquierda. Bien. ¿Alguna duda en relación a esto? ¿No? No. Ok. Bueno, muy bien. Entonces teníamos ahí los isótopos que se iban a los isómeros que se iban a presentar del buteno. Yo les había dado para los alcanos, y vamos a ver que también existe lo mismo para los alquenos, ¿sí? Les había dado que existe una fórmula genérica. Entonces, la fórmula genérica para los alcanos, acuérdense, era carbono N, que ya la puse por ahí, acá está acá arriba, hidrógeno 2N más 2. Esa entonces sería la fórmula genérica para los alcanos. Ahora,
Los alquenos también tienen su fórmula genérica, ¿sí? Y esa fórmula genérica va a ser carbono N, hidrógeno 2N. Esa es la fórmula genérica de los alquenos. Fíjense que difiere de los alcanos en el número de hidrógenos, ¿sí? Entonces, si nosotros tratamos de sacar acá cuál sería la fórmula molecular del eteno, lo que debería ser es lo siguiente. Pongo carbono 2, ¿sí? Luego, el N es igual a 2. Por lo tanto, fíjense, hidrógeno me quedaría 2 por 2. Por lo tanto, hidrógeno es 4. Y si ustedes cuentan acá, tengo 4 hidrógenos y 2 carbonos. ¿Sí? Lo mismo para el resto. Propeno, me quedó medio amontonado acá, vamos a hacerlo chiquitito, sería carbono 3, hidrógeno, 3 por 2, 6. Entonces cortamos 3 hidrógenos, 4 y 2, 6. Y lo mismo para el buteno, ¿sí? Ustedes entonces van a poner carbono 4, hidrógeno 4 por 2, 8. Si contamos nosotros acá tenemos 2, 3, y 2 más son 5, y 3 son 8. Bien, pasamos entonces ahora, antes de mostrarles unos videitos que les bajé, que son los videitos que también coloqué en el Classroom. Uno creo que tiene subtítulos y el otro no, pero me pareció tan didáctico y tan lindo y sencillo de entender, que bueno, después se los paso y les comento un poco lo que dice. Bien, entonces estábamos alcanos, alquenos, y vamos a ir entonces ahora, vámonos para este otro lado, a los alquinos. Entonces vamos a ver la otra serie que nosotros llamamos alquinos. Este sería lo que ustedes tendrían también que agregar a la tablita. Después yo les voy a hacer una tablita linda y se las voy a colocar ahí en el Classroom, ¿sí? Pero ustedes ya tienen elementos como para hacer. Bien, los alquinos. Los alquinos entonces tienen la característica de poseer, ¿sí?, una hibridación sp, en donde se combinan un orbital s y un orbital p. Ustedes tienen que recordar, lo voy a hacer así, de manera sencilla, que en los orbitales que nosotros veíamos del átomo de carbono que se hibridaban, uno era el orbital s y después teníamos 3 orbitales p. Vamos a llamarle px, pi y pz. ¿Por qué digo x y z? Bueno, porque cada uno de ellos, ¿sí?, eso también está en las diapositivas, se encontrarían, yo les había dicho, como en la esquina de una habitación, todos están a 90 grados. Entonces, si yo digo, este es el eje X, este es el eje Y, este otro eje es el eje Z. Por eso se pone PX, PY y PZ. Bien, entonces, la hibridación de los alquinos era cuando se combinaban 2 orbitales, un orbital S y un orbital P. Esta es la hibridación sp. Pero quedaban 1, 2 orbitales p sin hibridar. Por lo tanto, también ya les había comentado que esta hibridación iba a ser lineal, en donde aquí tendríamos el átomo de carbono y que hacia un lado y hacia otro se generarían esos 2 orbitales híbridos sp. Si nosotros
Entonces, establecemos que entre orbital SP y orbital SP hay un ángulo de 180 grados, podemos decir que este tipo de hibridación es una hibridación lineal, ¿sí? Porque existe entre los orbitales un ángulo de separación de 180. Bien, pero no nos olvidemos, voy a hacer otra acá, porque si no se me mezcla y me queda un montón de hojitas y no se entiende el dibujo. No nos olvidemos que tenemos estos dos orbitales P sin hibridar. Entonces, uno de ellos, ¿sí?, va a ser el rojo, y otro de ellos lo vamos a hacer en verde, dibujado así como en perspectiva. ¿Estamos? ¿Por qué en perspectiva? Porque cada uno de estos orbitales con el orbital híbrido, SP, forman ángulos de 90 grados. En los ejes coordenados cartesianos que ustedes conocen, cada uno de los ángulos que forman esos ejes y esos planos son todos de 90 grados. Es como la esquina de una habitación, todo está a 90 grados. Entonces acá sucede lo mismo. Bien, ¿con quién se va a unir? Bueno, se va a unir entonces con otro átomo de carbono que tenga la misma hibridación, ¿sí? Así y así. Que entre ellos también haya una separación de 180 grados sexagesimales. Entonces acá vamos a poner el otro átomo de carbono, que sería este, ¿sí?, con sus respectivos orbitales sin hibridar. Tenemos uno que es el verde y otro que es el rojo. Bueno, hice al revés, uno el rojo y otro el verde. Entonces, ¿qué va a suceder? Bien, verde se va a unir con verde, ¿sí?, y el rojo se va a unir con el rojo. Ahí está. Entonces acá deberíamos, por último, colocar el átomo de hidrógeno que completaría el compuesto. Entonces yo lo voy a dibujar acá primero, ¿sí? Carbono, 3 enlaces carbono. Acuérdense que de cada carbono sí o sí deben salir 4 enlaces, entonces del de la izquierda sale 1, 2, 3 y 1, 4, y del de la derecha también, 1, 2, 3 y 1, 4, ¿sí? Entonces, los átomos de hidrógeno vendrían a completar este compuesto. Este compuesto es el primero de la serie. Y al igual que los alquenos, el primer compuesto de la serie de los alquinos tiene que tener 2 átomos de carbono, porque es condición sine qua non que 2 de sus átomos del primero de la serie tengan una hibridación sp. Por lo tanto, si en los alcanos, me quedó medio lejos, se llamaba etano, en los alquenos se llamaba eteno, en los alquinos lo único que vamos a hacer es cambiarle la terminación. Este se va a llamar etino. Y así sucesivamente. A todos los demás les voy a cambiar la terminación. Eno por ino. Etino. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Fíjense, hablando de uniones, tipos de enlaces. Acá, esta unión, vamos a hacerla en azul, es un enlace de tipo sigma. ¿Y qué se unen? Un orbital híbrido sp y otro orbital híbrido sp, pertenecientes a 2 átomos de carbono distintos. Las uniones rojas se unen lateralmente, por lo tanto me genera un enlace del tipo pi.
¿Qué se va a unir en ese enlace tipo pi? Bueno, P con P. Puede ser PX, PI, PZ, es indistinto. Vamos a poner PX, PX. Y en el último enlace, que vendría a ser el que surge del dibujito verde, también es un enlace del tipo pi. ¿Y qué se va a unir allí? Vamos a correr un poquito, pues si no me queda chiquito. ¿Qué se van a unir allí? Se van a unir los otros orbitales, supongamos PI, PI, que estaban sin hibridar. Esos tres tipos de enlaces, el sigma celeste, el pi verde y el pi rojo, serían los enlaces que se forman entre los dos átomos de carbono. ¿Sí? Fíjense entonces, este compuesto, que me queda dibujadito acá, tiene tres enlaces entre carbono y carbono. Uno de ellos, entonces cualquiera, uno de ellos va a ser enlace sigma y los otros dos van a ser enlaces pi. Ahora bien, nos quedan estos enlaces. Estos enlaces van a pertenecer a estos celestitos. Esos celestitos son enlaces que se llaman sigma. También son sigma. ¿Por qué? Porque están uniendo un orbital híbrido sp y un orbital sin hibridar del hidrógeno 1s. Lo mismo que este otro acá. Enlace sigma frontal sp1s. Acá yo no lo dibujé, ¿sí? Vamos a ver si podemos dibujar con otro color, no sé, este por ejemplo. Entonces acá estarían las esferas de los átomos de hidrógeno culminando ese compuesto formado, que es el primero de la serie de los alquinos. Por supuesto, el segundo de la serie, ¿sí?, va a tener 3 átomos de carbono, como veíamos acá. En vez de propeno o propano, se va a llamar propino. Voy a dibujar uno solo. Solamente lo voy a poner acá para que no quede tan... Fíjense, va a ser 1, 2, 3. Uy, me quedó tornasolado, esperen. Vamos a hacerlo bien. Vamos con el azul. Entonces, un átomo de carbono, 3 enlaces hacia otro átomo de carbono. Acá tengo un hidrógeno. Este átomo de carbono solo le sobra un enlace. Bien. Y vamos a hacerlo que se una con un átomo de carbono que tiene enlaces sencillos. Entonces, estos dos van a estar hibridados, sp, y este átomo de carbono tiene una hibridación sp3. ¿Sí? Yo a esto también lo podría escribir de esta manera. Carbono-hidrógeno, triple enlace, carbono, simple enlace, carbono, hidrógeno 3. Estoy simplificando esta expresión. ¿Sí? Como tiene 3 átomos de carbono, este se va a llamar propino. Ese es el nombre en donde solamente he cambiado la terminación. Bueno, después van a tener butino, pentino, hexino, heptino y demás. Bien, antes de que se vayan, nos quedan 10 minutitos, esperen un segundo. Yo dejo de compartir esto. No sé cómo hacerlo, un momentito. Acá. Dejo de compartir, vuelvo con ustedes y a ver si pueden ver un videíto. A ver si les puedo, si lo oyen principalmente. A ver.
este, me parece. Sí. Bueno, pero no vamos a sacar el sonido, sino que quiero que vean un poquito. Yo les voy a ir explicando. Este no tiene subtítulos, ¿sí? Acá van a ver los distintos tipos de hibridación en los compuestos orgánicos. ¿Ven ustedes el videíto? Sí. Ah, perfecto. Bien, yo le saqué el sonido, fíjense, porque está en inglés. Sí, ese estaba en inglés, sí. Este estaba en inglés. Bueno, le saco el sonido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Alcanos, alquenos y alquinos. Es lo que estábamos viendo nosotros recién. Fíjense, este es un alcano. ¿Por qué sé que es un alcano? Porque tiene uniones simples entre carbono y carbono. Y las uniones también son simples con los átomos de hidrógeno. Este es un alqueno, porque fíjense que tiene un doble enlace entre carbono y carbono. ¿Sí? Sigo. Y este otro es un alquino. Fíjense, el carbono-carbono tiene triple enlace. 1, 2, 3. Y se enlaza de manera sencilla con el hidrógeno. Esos eran los 3 tipos de enlace que estuvimos viendo nosotros hace un ratito. Entonces acá, fíjense, esto sería el segundo compuesto de la serie de los alcanos. Si ustedes se fijan, es carbono 2, hidrógeno 6. Acá se ve el otro hidrógeno. Todos ellos están unidos de manera sencilla, enlaces simples. Y fíjense cómo dibuja, si se quiere, esa pirámide tetragonal que forma cada uno de los átomos de carbono. Entonces ahí nos está mostrando, fíjense que también nos muestra la separación entre enlace y enlace, ¿sí? Que es de 109,28 minutos. Yo les dije 109,4 grados. Ese 4 ustedes lo pueden pasar a minutos y queda así. Fíjense que se llama etano, entonces es el segundo de la serie de los alcanos. Y tiene, fíjense, dice, son 2 pirámides tetragonales que se juntan ahí en cada uno de los átomos de carbono. Ahora nos muestra la hibridación planar. Fíjense que son 2 triángulos, como yo les decía. Y este se llama eteno, el primero de la serie de los alquenos. También les muestra los ángulos que yo les dije que había entre la separación de los orbitales o los enlaces. Y fíjense que tienen acá el enlace doble entre carbono y carbono. ¿Sí? Y por último, tenemos a la hibridación lineal. Es una línea, forman entre enlaces un ángulo de 180 grados, este es el etino, como dice acá, ahí están marcados los grados entre los orbitales, ¿sí? Bueno, me pareció que es súper gráfico y resume lo que nosotros habíamos estado dando. Sigue el video y está muy lindo porque, bueno, les va a ir dando. Bueno, dice, el objetivo de este video es estudiar las hibridaciones, en especial la sp3, del átomo de carbono, en los alcanos, ¿sí? Y su espacialidad, que tiene una geometría tetragonal. Entonces ahora va a empezar a dar más detalles de los alcanos. Que sería este caso. Bueno, y así todo, va tomando cada uno de los de la serie. Por ejemplo acá, esto es lo que yo intento dibujarles cuando hago esos globitos y demás. Este también, fíjense que tenemos los 4 globitos, esos que yo hago, y luego estas esferitas serían los orbitales de los átomos de hidrógeno.
En cada una de esas uniones tienen estos dos puntitos amarillos, que serían los dos electrones que simbolizaríamos nosotros con la línea, que son los electrones de enlace. Bueno, está muy lindo, es muy, acá de nuevo les muestra cómo se excita el átomo de carbono, a partir de, fíjense, esta era la configuración del átomo de carbono sencillo, y entonces ahora lo excita, fíjese, promueve un electrón y lo pone en el último, que es el 2pz. Entonces cambia la forma que tenía el átomo de carbono, cambia a esta otra que está mostrando acá arriba. Bueno, lo saco, interrumpo esto acá. Lo que yo les quería mostrar y simbolizar con todo esto, ahí estamos, a ver si me ven, ahí estoy, bueno, es dejarles dos videitos. El primero es solo de hibridaciones, que les va a ir mostrando cómo se hibridan y cómo son las formas de esos orbitales híbridos, y el segundo ya nos va mostrando cómo se conforman los diferentes compuestos de las tres series. Lo interesante acá es que nos lo muestra como si fuese algo tal cual en la realidad existe, una cosa volumétrica, ¿sí? Porque son cuerpos, y esos cuerpos que se forman me están representando las zonas en donde hacia donde orientarían los orbitales y a su vez los electrones donde cabría la mayor probabilidad de encontrarnos. Entonces, eso en la realidad es así. No es ni plano, ni lineal como nosotros hacemos en una hoja o en la pizarrita, sino que uno lo representa de esa manera justamente para simplificar el entendimiento, pero la comprensión tiene que estar enfocada en que, si bien lo podemos escribir de manera planar en una hoja, lo que estamos simbolizando allí son verdaderos cuerpos geométricos que van a tener cierta distribución espacial, que van a también a influir sobre qué compuestos se van a formar y de qué manera. ¿Sí? Bueno, muy bien. La clase acá entonces termina. Yo dejo de grabar, a ver, un segundo.